Hola a todos y bienvenidos una vez más a tu programa Tu Salud Mental, tu mejor inversión. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, sobre todo para los padres de familia, pero que es preocupación de toda la población, y estamos hablando del papel de la salud mental como prevención de la violencia escolar. Es por eso que el día de hoy hemos invitado al doctor Eduardo Granda para que podamos hablar largo y tendido con él sobre este tema tan importante. Bienvenido, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Maribel, a usted. Muchas gracias al equipo por la invitación. Como usted muy bien lo dice, la violencia es un problema estructural de nuestra sociedad y son los adolescentes los más afectados, ¿no? Doctor, y para empezar en este tema tan importante para la sociedad, quiero que nos comente cuáles son esos signos de alerta que pueden encontrarse en los escolares para identificar problemas o que pueden indicar problemas en la salud mental y que aumentan ese riesgo de involucrarse en un entorno violento o de cometer actos violentos. Bueno, hay que entender en primer lugar que la violencia, como repito, es un problema estructural. Por lo tanto, aquellas etapas o aquellos personas que pertenecen a otras etapas de la vida, como los adolescentes, van a replicar muchas veces actividades, en este caso nocivas, como la violencia dentro de su actuar. El bullying como un tipo de violencia, pero no el único, ¿correcto? Es un tipo de violencia escolar, pero no el único, donde podemos identificar hasta 3 actores principales. En este caso, el agresor, que es la persona que ejerce directamente la violencia. Y en este caso, generalmente tienden a ser adolescentes con pobre control de impulsos, por ejemplo, que presentan dificultad para seguir las normas, con poca tolerancia a la frustración, y que en general, lo dicen los estudios, pueden venir de algunas familias disfuncionales. La disfuncionalidad familiar es una característica común, lamentablemente, en este tipo de adolescentes. El otro tipo de componente involucrado, de actor involucrado dentro del bullying, es la víctima. Generalmente tiende a mostrar otro tipo de características, y en este caso las principales características que tiene es pues desde las lesiones físicas visualmente evidenciables hasta la tendencia al aislamiento, manifestaciones ansiosas, manifestaciones depresivas. El otro elemento de esta manifestación de violencia escolar son los espectadores, ¿no? El niño o los compañeritos del aula que observan dónde se ejecuta la violencia. Pero en realidad esa situación es una réplica de lo que ocurre a nivel de la sociedad, a nivel de nosotros los adultos. Y no es que el adolescente sea violento por naturaleza. Entonces, lamentablemente, como sociedad, está ocurriendo que nos estamos desensibilizando ante la violencia y también estamos tendiendo a normalizar. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Doctor, en estos escolares, en estos adolescentes, niños que se ven estos actos violentos, ¿cuáles son esos enfoques de la salud mental que se identifican en ellos y cómo se puede hacer, qué puede hacer la sociedad, la comunidad educativa para prevenirlo? Bueno, en primer lugar hay que entender que a diferencia del niño y del adulto, la etapa de la adolescencia como desarrollo cerebral va a implicar más o menos de entre los 12 y 24 años. Entonces es un periodo en el cual el cerebro está en formación, ¿sí? Y en remodelamiento, en un proceso de reconexión que prepara al adolescente en general, y eso es un tema netamente evolutivo, para la salida de la casa, del hogar funcional, hacia la parte externa. Entonces, en ese contexto, el adolescente tiene algunas características que podrían representar una ventaja o una desventaja. Y eso va a depender de en qué sociedad se desenvuelve o de qué familia se desenvuelve. Eso ya la neurociencia lo está explicando ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la búsqueda de sensaciones. Los adolescentes o
cuando hemos sido adolescentes, la búsqueda de sensaciones era más intensa, la búsqueda de novedad, por ejemplo, ¿no? Entonces eso puede ser, por una parte, una ventaja si es que a nuestros adolescentes les permitimos o les damos las herramientas necesarias para que esa búsqueda de novedad les permita explorar, les permita inventar, crear, etc. Pero lamentablemente, si no existe esas características o esos medios, esa búsqueda de novedad también los lleva a consumir drogas, por ejemplo, ¿no? Otra característica es la intensidad emocional. Los adolescentes viven sus emociones más intensamente. Entonces, eso también es una ventaja, porque le permite explorar, le permite conocerse, le permite identificar. Pero también es necesario que aprenda a regular. ¿Y quién le enseña a regular? ¿O quién debería enseñarle a regular? El adulto, la familia, la sociedad. Pero lamentablemente en ese proceso de regulación a veces no está presente la sociedad o la familia, o está presente de otra forma. Y no validamos. Entonces, el adolescente que debería aprender a regular o a vivir sus emociones de forma sana, empieza a regularlo de formas inadecuadas, como la violencia. La violencia, una característica de la violencia es la desregulación emocional. Si yo no aprendo a regular mi ira de forma adecuada, puedo golpear. Es una forma de regular mi ira, pero no es adecuada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una desventaja, lamentablemente. O los padres o familias que tienden a ser a veces invalidantes, o por ejemplo, a no reconocer en el adolescente que se siente triste, o a minimizar su tristeza, su alegría, su miedo, su culpa. Entonces, esos ambientes invalidantes crean de por sí adolescentes con dificultades, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Además que el adolescente, aparte de la búsqueda de la novedad, la intensidad emocional, busca también integrarse con los otros, ¿no? Busca comunidad, busca pares generacionales. Entonces, eso es una ventaja, porque le permite al adolescente salir, establecer contactos. Nosotros hemos establecido contactos y eso cualquiera de nosotros lo puede reconocer. En la juventud, en la adolescencia, de ahí están nuestros mejores amigos, ¿no? Entonces, es por eso que es importante. Sin embargo, cuando no existe la adecuada orientación por parte del adulto, a veces esos pares o esos grupos sociales que el adolescente busca, lamentablemente son grupos sociales inadecuados o que desarrollan conductas inadecuadas, como las conductas violentas. Doctor, hay algo clave que se ve en los últimos años, afortunadamente, y que usted ha mencionado, y es la validación de las emociones, ¿no? Es importante entender que este proceso conlleva también al mejor desarrollo de todas las etapas, porque la validación de las emociones se tiene que hacer desde los niños. ¿Podría ejemplificarnos brevemente cómo puede un padre validar las emociones de su hijo? Validar significa decirle a cualquiera en general, en este caso a tu hijo o a tu hija, decirle, yo creo lo que sientes, ¿sí? A pesar de que no pueda vivir el mismo momento contigo, yo creo lo que sientes y estoy contigo. Si sientes miedo por la oscuridad, yo creo en ese miedo. Ese miedo es el mismo miedo que vive el adulto porque se quedó sin trabajo, por ejemplo. Pero es el mismo miedo en general. Pero si tendemos a minimizar la emoción porque la causa es diferente a las causas válidas que los adultos tenemos, entonces invalidamos completamente al adolescente. Entonces el adolescente que en algún momento nos buscaba para validar sus emociones en nosotros como adultos, ahora ya no nos busca, pues, y busca validación en el grupo o de otras formas inadecuadas. Así que atentos con eso, es importante validar las emociones. Es un primer paso para darle ese soporte a los niños, a los adolescentes que justamente se encuentran en esa etapa escolar. Doctor, todo esto es parte de una prevención. Se sabe que todos estos trastornos, síndromes se pueden prevenir. Basado en eso, basado en su experiencia, en su trayectoria, ¿cuál cree usted que son esas acciones, esos métodos que
se ha comprobado que son eficaces para prevenir estos actos violentos y que al contrario fomentan un ambiente seguro, saludable, sobre todo en las instituciones educativas? Excelente. Si hablamos de las instituciones educativas, entonces lo primero es que tenemos que entender que si le delegamos o le relegamos a la institución educativa la formación en valores básicos, no vamos a avanzar. Los valores básicos se adquieren en la familia, esta sea monoparental, biparental o cualquier tipo de familia, siempre y cuando esta sea funcional. Funcional implica ser validante entre todos, un espacio sin violencia, ¿sí? Y además compartir espacios o tiempos de calidad, ¿correcto? Entonces, en la familia uno establece los valores básicos, como son la responsabilidad, el respeto, la honradez, etc. Y en la escuela ya se establecen valores más democráticos y que tienen mucho que ver con la violencia, con formas no violentas, por ejemplo, de convivir, ¿sí? O de regular la ira. Entonces, eso es convivir en democracia, en general, ciudadanía. Entonces, la escuela debe ser ese espacio para que el adolescente o el joven se exprese sus ideas, las comparta y no tenga temor en hacerlo. Se agrupe también, establezca relaciones con sus pares de forma saludable, aprenda a regular también sus emociones ahí junto a sus pares y aprenda y que sea un espacio adecuado y válido, como conversábamos más temprano, para que el adolescente salga del hogar desde la tribu, hacia la búsqueda de otras tribus, ¿no? Y es importante. Entonces, la escuela tiene que ser ese espacio de socialización, de respeto hacia el otro, de formación de ciudadanía, de tolerancia, de entender que el otro puede pensar completamente diferente hacia mí, pero eso no implica que yo tenga que responder violentamente. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un espacio democrático, ¿sí? Donde cada uno puede expresar sus ideas. Y eso va a ser el primer paso, en realidad, para una sociedad más justa, ¿no? Más democrática y menos corrupta, ¿no? Que es lamentablemente uno de los problemas que y que es lo que se busca, ¿no? Lo que se anhela. Justamente, doctor, usted menciona, ¿no? El adolescente, el niño va en busca de, digamos, puertas, va tocando puertas en busca de que alguien lo escuche, de que alguien lo apoye. Y esa prevención tiene que ser un trabajo articulado. En casa, en los colegios. Muchas veces, y también retomando un poco lo de la validación de las emociones, los adultos nos encerramos en nuestros problemas, minimizamos los problemas de los niños, que para ellos son grandes. A diferencia de nosotros, para ellos esos problemas son como para nosotros nuestros problemas grandes. Y los profesores también, que no ven solamente a un escolar, sino que ven a veces hasta 35 escolares, y que de cierta manera en esa convivencia identifican ya esos signos de alerta en los niños o esas tendencias en los niños o adolescentes a ser violentos. ¿Cómo ellos pueden trabajar, hablando de trabajar articuladamente con los trabajadores de la salud mental, para poder darles esos recursos, esas herramientas, esos espacios a los niños que te presentan esas tendencias sin estigmatizarlos? Excelente. Bueno, en primer lugar, la escuela tiene que ser un espacio donde la violencia se debe evitar, ¿sí?, de forma firme, ¿correcto? Entonces, como docentes, los que son docentes en las escuelas, todo tipo de violencia se debe limitar completamente y eso se debe enseñar siempre. Como ya hemos identificado, entre otras cosas, algunas generalidades del agresor o de la víctima, entonces derivarlos oportunamente. En este caso, las escuelas cuentan con personal de salud mental, psicólogos, psicólogas. Si es que se identifica, es derivarlos oportunamente para que sean evaluados más a profundidad, para descartar alguno que otro trastorno mental, si es que existiera. Invitar a la familia, porque en la familia también puede estar ocurriendo, y es lo más probable, algún problema similar, y por lo tanto trabajar articuladamente con la familia para promover estilos de vida saludable en el adolescente. Trabajar su tolerancia a la frustración, por ejemplo, y estas cosas que hemos conversado más temprano respecto a la evolución y el desarrollo cerebral.
Y otra cosa importante, la sociedad, no la escuela, no la familia, también la sociedad debe ser partícipe de eso, ¿no? La promoción del asociativismo juvenil, adolescente también es importante, la promoción de espacios de diálogo para el desarrollo de talentos y habilidades también son espacios muy importantes que deben ser promovidos por todas las instituciones, por las propias autoridades, porque eso va a permitir también disminuir estos problemas. Ojo a eso, es un trabajo de todos. Es una preocupación de todos, pero también es un trabajo de todos porque entre todos se va a lograr mejorar esta sociedad que nosotros anhelamos, ¿no? Como decía el doctor, con menos corrupción, con menos violencia, que es lo que se busca, es lo que se anhela. Doctor, y sabemos que un acto violento no solamente afecta al agresor, a la víctima, a la familia, a los docentes, sino también a toda la comunidad escolar, porque todos están observando, todos se desenvuelven cotidianamente con esto. ¿Qué acciones, qué medidas se pueden tomar para prevenir, para evitar estos actos violentos en los colegios, para fomentar un ambiente donde haya apoyo a estas personas y que también haya la seguridad y la confianza de estas personas con tendencia a violencia escolar? Lo primero es no segregarlos, no aislarlos, ¿no? Es ayudarles a entender también que posiblemente estén afectados por algún problema, que muchas veces las causas de su conducta no se pueden modificar, se pueden corregir y tienen solución, ¿no? Nuevamente, mejorar su tolerancia a la frustración. Y muchas veces también, ¿por qué no? Muchos de estos adolescentes o niños agresores también traen signos de adversidad infantil, entre esos el abuso sexual, por ejemplo. Lamentablemente el abuso sexual en sus diferentes manifestaciones es un problema que ocurre mucho en las familias peruanas, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. La adversidad infantil, llámese maltrato psicológico, sexual, físico, tiene muchas implicancias en el adolescente y en el adulto. Por lo tanto, hay que siempre estar atento a eso. ¿Cómo podemos fomentar el aumento de conciencia hacia los niños, hacia los escolares, sobre estos temas? Porque hay mucho estigma sobre esos temas. Hay mucho, si bien es cierto, se reconoce que hay violencia escolar, pero se teme hablar de la violencia escolar. Lo que pasa es que hemos normalizado. Entonces, cuando ocurren estos hechos de violencia en un grupo diferente al que hemos normalizado, ya nos asusta. Pues, ¿no? Nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando a ver sicariato, por ejemplo, pero ya lo estamos normalizando. Pero cuando vemos este tipo en adolescentes, no. Entonces, aquí va por primero entender y sensibilizarnos que los adolescentes y los jóvenes en realidad constituyen una etapa importante. Y es una etapa y es una oportunidad, pues, en realidad. Si nosotros aprovechamos todas estas características de los adolescentes, pueden en realidad ser una oportunidad para que la sociedad cambie. El Perú es una sociedad bastante joven. Podríamos hacer muchísimo con eso. Muchas gracias, doctor. Yo creo que estas dudas que existían en nosotros han sido respondidas. Hemos hablado con la verdad, hemos hablado de validar emociones, hemos hablado de entender que la violencia existe y hay que prevenirla, hay que trabajar entre todos. Y se agradece, muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación, porque es necesario hablar de estos temas. Así. Sabemos que podemos encontrarlo en el Hospital Especializado San Juan de Dios. ¿Cómo lo podemos ubicar, doctor? Estamos ubicados en Avenida Cayetano Heredia 210, en Castilla. Acá contamos con las especialidades de salud mental, psiquiatría, psicología, medicina general. Muy pronto también tendremos los servicios de nutrición y medicina familiar enfocada sobre todo en el adulto mayor. También contamos con laboratorio clínico y además contamos también en este agosto todos los jueves son jueves solidarios, ¿no? Consultas más económicas, incluso de las tarifas económicas con las que ya contamos, ¿no? También contamos con el servicio de hospitalización. Y también pueden seguirlo en la página web www.hospitalsanjuandedios.com/Hospital Piura y en sus redes sociales como Hospital Especializado San Juan de Dios.
Con nosotros será hasta un siguiente programa aquí en Tu Salud Mental, tu mejor inversión.